Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo que en los diferentes países de habla hispana nos acompañan día a día para poder estudiar el mensaje de salvación en este tiempo. De la misma manera, nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder también ingresar a este medio de comunicación para participar de este estudio. Estamos realizando el estudio de la Palabra de Dios para este tiempo final en que vivimos. Un mensaje especial, un mensaje presente, en otras palabras, la verdad presente, la luz especial que Dios ha dispuesto para enfrentar la crisis final, para solucionar la vida del ser humano para este tiempo del fin. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en el nuevo pacto. Estamos en el estudio número 370 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo, o salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que nadie se glorie, sino la gloria sea solamente a Cristo el Salvador, que da salvación gratuitamente por gracia, y Cristo mismo restaura al ser humano al estado original, a un estado de vida cristiana, de victoria sobre el pecado. Ese es el estudio que estamos desarrollando en este tiempo y hoy vamos a continuar estudiando. Hemos estudiado hasta aquí cómo el ser humano pecador puede comprender plenamente el plan de salvación, que es el mensaje central de la Biblia, el punto de partida para la vida cristiana. Si equivocamos en esta parte, nuestra vida cristiana será una vida cristiana de tibieza, como dice Apocalipsis 3, 14 al 18. Una vida cristiana superficial, una vida cristiana hipócrita, o una vida cristiana de apariencia de piedad. Pero nosotros necesitamos una verdadera salvación del pecado en sus tres dimensiones, del pecado que está en nuestro corazón y en nuestra mente, del pecado de este mundo. Este mundo está lleno de pecado, y lo cual esclaviza al ser humano. Necesitamos salvación, liberación. Y también necesitamos cambio de amo, cambio de señor, cambio de líder. El ser humano en este mundo está dirigido, manejado, gobernado por Satanás, el enemigo de Dios, el espíritu del mal. Pero necesitamos cambiar de esa esclavitud al servicio de Dios, a ser siervo de Dios. La Biblia emplea esta palabra siervo. Aún dice siervo inútil. Antiguamente este término se usaba para poder nombrar a las personas que eran trabajadores de su Señor. Hoy el término actual moderno sería ser trabajador de Cristo, ser empleado de Cristo. Ese es el término actual. Como el verdadero cristiano puede ser un trabajador, un empleado de Cristo. En el mensaje de justificación por la fe, podríamos decir cómo el ser humano nuevamente puede llegar a ser hijo de Dios, o cómo puede llegar a ser un hombre espiritual, o cristiano,
seguidor de la vida de Cristo. Y así la Biblia está lleno de nombres o términos que utiliza para todos aquellos que realmente aceptan la salvación por fe y gracia. Hoy vamos a entonces estudiar cómo debe ser enseñado el verdadero evangelio, el verdadero plan de salvación, la verdadera obra de Cristo en favor del hombre y en el hombre. ¿Cómo podemos nosotros predicar la palabra de Dios con poder, bajo la dirección del Espíritu Santo? El mundo prácticamente está lleno de mensajeros, lleno de predicadores, lleno de maestros, lleno de líderes, lleno de sacerdotes, y con toda clase de nombres, maestros que enseñan la palabra de Dios. Pero Jesús había dicho antes de irse de este mundo, una de las señales para el regreso de Cristo por segunda vez a este mundo, es decir, la segunda venida de Cristo, una de las muchas señales es de que el Evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá el fin, dijo Jesús. Entonces, para todos es algo conocido de que el Evangelio prácticamente se ha predicado en todo el mundo, por todo medio de comunicación, en toda forma, especialmente por la página impresa también. Pero la pregunta es, ¿por qué no viene el fin? ¿Por qué Jesús no regresa otra vez? ¿Qué es lo que está aconteciendo? La única respuesta real y razonable sería de que el Evangelio no se está predicando en la forma correcta. No se está predicando, enseñando con el método de Cristo. Y la palabra de Dios no se está enseñando y predicando con el poder del Espíritu Santo. Solo se está predicando con capacidad humana, con talento humano, con fuerza humana, con sabiduría humana, con preparación en la educación del mundo y aún con preparación teológica y en los seminarios y en las escuelas de preparación de este mundo religioso. Allí está la razón. Por eso, esa forma de predicar no tiene poder. Lo que da poder al Evangelio, a la palabra de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Así como la vida cristiana, la salvación se hace realidad y se experimenta, se vive, se goza, hay paz, hay reposo, hay felicidad por medio de la obra del Espíritu Santo por fe y gracia. Así también la obra misionera, la obra de predicar el Evangelio necesita el poder del Espíritu Santo. Podríamos pasar horas y horas, días y días, leyendo los textos bíblicos, pero yo creo que un texto bíblico es suficiente para el estudio de esta hora. Y lo tenemos, una de ellas, en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice allí? Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Cuando el creyente recibe el poder del Espíritu Santo, entonces
ese creyente lleno del Espíritu Santo se convierte en un testigo. ¿Qué es un testigo? Uno que da testimonio, que testifica, que hace conocer, que da la noticia. Entonces el Espíritu Santo lo convierte, lo torna en un testigo, en un mensajero, en un predicador, en un maestro, en un enseñador. Pero no solamente un enseñador en la iglesia, o en su casa, o en su trabajo, o en su ciudad. Dice en toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, comienza primero en su casa, en su familia, luego en la iglesia, y de la iglesia en su población, en su ciudad, y de su ciudad pasa a otra población, a otra ciudad, hasta lo último de la tierra. Esa es la tarea, ese es el trabajo del que recibe el Espíritu Santo. Entonces, si realmente el mundo religioso, las iglesias también religiosas, no interesa qué nombre tengan, si verdaderamente han recibido el Espíritu Santo, todos los creyentes, todos los feligreses, todos los miembros, todos los que pertenecen a las iglesias, grupos, ministerios o corporaciones, todos estarían predicando todos los días activamente, dedicados en la viña de Dios, porque Jesús ordenó claramente: id por todo el mundo y predicad este evangelio, yo estaré con vosotros todos los días. La orden es: id y trabajad, id y predicad. No dice: id y trabajad en los trabajos, en las actividades de este mundo. No dice a los jóvenes y señoritas: id y estudiad en el mundo, prepárense para trabajar en el mundo. No dice. Así lo han torcido los maestros de la religión, para beneficio suyo, porque saben ellos de que los creyentes van a trabajar para el mundo y van a ganar mucho dinero y van a dar diezmos, y los maestros van a tener sueldo, mucho dinero. Egoísmo, interés personal. Porque si los maestros dijeran tal como dice la palabra de Dios, el Señor dice: id por todo el mundo llenos del Espíritu Santo, entonces toda la iglesia, todos los grupos, todos los creyentes comenzarían a predicar el Evangelio. ¿Y qué acontecería? No habría ya diezmos como ellos reciben. Pero habría mucho más que diezmos. No se dan cuenta, les falta la fe, les falta la sabiduría divina. Porque cuando un creyente se dispone a predicar todos los días, comenzando de su casa en la iglesia y por todas las ciudades, ¿qué acontecería? Todos sus bienes, todas sus pertenencias, todas sus propiedades lo invertirían para predicar el Evangelio. Entonces, no solamente el 10%, sino el 100%. Entonces sobraría para predicar el Evangelio. Estarían a manos llenas, gozosos, felices con los recursos, aún los pastores y los misioneros. Pero los pastores y los misioneros solamente se contentan con un 10%. Y aún ni siquiera los pastores, misioneros, líderes no cumplen la comisión evangélica, el mandato de Cristo. Son desobedientes, porque no dice a los pastores, misioneros, líderes que solamente prediquen en la iglesia. Claro que no es malo predicar en la iglesia. Comenzar primero, dice, en vuestra casa, en la iglesia. De la iglesia, dice, en toda la ciudad. Después de la ciudad, a la siguiente población. Y así a las poblaciones hasta recorrer a todas las ciudades del mundo.
Entonces, ¿por qué, dice, los pastores, los líderes, siempre están toda su vida revoloteando y solamente en las iglesias predicando? Pero ni siquiera predican todos los días, solamente predican algunas horas al día o los días sábados y domingos. ¿Qué mayor engaño ha venido a los religiosos? Satanás ha salido con la suya al engañarlos así, de esa manera. La palabra de Dios entonces es claro de que cuando uno recibe el Espíritu Santo Santo es el que lo impulsa, es el que lo lleva a predicar el Evangelio a tiempo completo. Pero si el pastor, el misionero, no tiene el Espíritu Santo, nunca va a ir a predicar al mundo, a las ciudades, a los pueblos. Si los creyentes no tienen el Espíritu Santo, nunca van a salir. No es la iglesia el que manda a predicar, no es el líder, el pastor que planifica y pone planes de evangelismo para mandarlos a predicar, sino es el Espíritu Santo. Por eso Jesús, cuando se fue de esta tierra, ¿qué dijo? Esperad en Jerusalén, dijo a los discípulos, hasta recibir el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios está lleno de escritos que dice, si un creyente dice, no ha recibido el Espíritu Santo, la primera obra del Espíritu Santo es llamamiento. La segunda obra es engendrar una nueva vida cuando entra al corazón, a la mente, si es que el creyente entrega su vida y entrega todo lo que tiene para que el Espíritu Santo tome control de su vida y pueda engendrar una nueva vida, una vida espiritual. El creyente ahora nace a vida nueva. Y el Espíritu Santo es el que ahora le viste con la justicia de Cristo a la nueva criatura, con el carácter de Cristo. Todos los días le imparte la justicia de Cristo. Y todos los días el Espíritu Santo lo prepara, lo santifica. Esa es la obra del Espíritu Santo. Una vez que lo haya preparado, ahora sí el Espíritu Santo pone en el corazón el deseo de ir a predicar. Y el Espíritu Santo va con el creyente porque el Espíritu Santo lo lleva. Él dirige la vida espiritual. El ser humano carnal ya no hace su voluntad. El yo debe quedar crucificado para que no siga dedicándose a buscar las cosas del mundo. Así más o menos funciona la vida espiritual. Así debe ser la predicación del Evangelio. Esa forma de predicación, con el poder del Espíritu Santo, con el amor de Dios, porque el Espíritu Santo imparte el amor cada día. Así está dispuesto en el plan de salvación. Por falta de ese método, esa forma, el Evangelio prácticamente solo se ha predicado la teoría, la letra. No tiene poder, no tiene vida. Pero Dios ha alargado el tiempo. Y Dios quiere que en este tiempo este Evangelio pueda ser dado primeramente a los religiosos, a las 34,000 iglesias en este mundo, para que los sinceros, para que los fieles, los santos de esas iglesias puedan unirse por fe y gracia, para dar la última amonestación y para que Cristo venga a esta tierra. Y antes de la venida de Cristo tienen que desarrollarse muchos otros acontecimientos. Si el Evangelio, dice, si la palabra de Dios se predica con poder y con el carácter de Cristo en los creyentes,
un carácter de amor manso y humilde de corazón, con una mente poderosa como la de Daniel, José, Moisés, etc. Entonces, lo primero que el siguiente acontecimiento que se desarrollará es el zarandeo. Primero la familia será zarandeado. Si usted, hermano, hermana, joven, señorita, amigo, si usted acepta a Cristo verdaderamente, se empapa, conoce a fondo este mensaje de salvación y acepta a Cristo y recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, engendramiento, nuevo nacimiento, recibe el carácter de Cristo, entonces su familia se va a oponer. Su familia va a estar contra usted, no va a estar de acuerdo, ya no va a haber acuerdo, porque su familia no quiere recibir, porque usted primero comienza a predicar, a dar testimonio este evangelio con poder en su casa, con su ejemplo, con su vida, con su experiencia. Y el Espíritu Santo lo va a liberar de todas las cosas de este mundo, de las actividades de este mundo, de la educación de este mundo, de la alimentación de este mundo, de la indumentaria de este mundo, de la economía de este mundo y de todas las cosas de este mundo. Y su familia le va a decir: está usted loco, es extremista, es fanático. Y le va a echar la culpa a los líderes de su iglesia, de su ministerio, de su grupo. Comenzó el zarandeo en su familia. Jesús dijo: no he venido a traer paz a las familias, espada. El padre será contra el hijo contra el padre, el esposo contra la esposa contra el esposo. Ahí empieza el zarandeo en la casa, en el hogar. Y el Espíritu Santo le hará predicar también al mismo tiempo en su iglesia, en su grupo, en su ministerio, con poder. Y muchos creyentes, el Espíritu Santo con su poder y su gracia los llevará a dejar sus actividades y todos los sistemas de este mundo. Y la iglesia lo tildará de fanáticos, extremistas, a esos creyentes fieles que se consagran a predicar el Evangelio y ya no trabajarán para el mundo, entonces ya no traerán los diezmos. Aún los líderes, los pastores, lo desfraternizarán por no traer los diezmos, porque ellos no entenderán de que están consagrándose a Dios, estudiando, predicando, compartiendo. Ya no hay tiempo para las cosas de este mundo. Es obra de Dios. Persecución en la iglesia. Y la tercera fase será la persecución en el mundo. Perseguido en su familia, en su iglesia. Los creyentes ahora se unirán de todas las iglesias y predicarán este evangelio al mundo. El mundo se escandalizará. Los poderes religiosos, los líderes religiosos se unirán con las autoridades, con los poderes de este mundo y llegará la persecución. ¿Qué está faltando para que llegue la persecución? Aceptar a Cristo y nacer a vida nueva con el carácter de Cristo y vivir la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo, una vida sin caer en pecado, una vida llena de obras, una vida activa de predicar, enseñar y asistir a los enfermos. Esa obra despertará oposición y persecución. Mientras los fieles no reciban el Espíritu Santo para ser fieles y santos, nunca llegará la persecución. No necesitamos esperar persecución. Depende de nuestra decisión. Ese es el acontecimiento que viene. Zarandeo, persecución. Y viene ahora la lluvia tardía.
porque los fieles necesitan recibir mayor poder, doble espíritu, triple espíritu, yo no sé cuánta cantidad de espíritu, poder, para enfrentar al mundo, a los poderes de este mundo, para enfrentar la crisis, las pandemias, el hambre, la violencia, las sequías, las inundaciones, terremotos, guerra biológica, imposición de leyes. Necesita poder del Espíritu Santo para enfrentar. El Evangelio será predicado en tiempos más prohibitivos y difíciles, está profetizado. Pero Dios impartirá también más poder, más luz, más amor, más gozo, más paz. Así, el Evangelio terminará de predicarse y vendrán las 7 postreras plagas y Cristo vendrá a este mundo para renovar este mundo y hacerlo nueva todas las cosas. Ese es el motivo, esa es la noticia que nos impulsa para poder estudiar cómo debe ser predicado el Evangelio. Ahora veamos entonces cómo debe ser predicado el Evangelio. La Biblia nos dice, necesitamos el Espíritu Santo. El profeta Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza. No necesitamos nuestra preparación, no necesitamos nuestro conocimiento, no necesitamos nuestro yo, nuestra fuerza humana, nuestra habilidad, nuestro talento, nuestra capacidad, porque está malogrado por el pecado. Necesitamos vida espiritual, nuevo nacimiento y nueva vida, nuevos talentos, nuevas habilidades, nueva preparación, nuevo maestro, el Espíritu Santo, Cristo Jesús también. Ya no maestros humanos. Los maestros humanos son para que nos adviertan, nos despierten, nos llamen para ir a Cristo. Ese es su trabajo. Ahí termina su trabajo. Y deben ir a despertar, a llamar y llevar a Cristo a otras almas que necesitan. No hay que ser egoístas para detenerlo en nuestro ministerio, en nuestro grupo, en nuestra iglesia, en nuestra corporación. Hay que decir a los líderes, pastores, y si es posible hay que entregarle los diezmos para que vayan a trabajar. Y nosotros debemos ser preparados primeramente por el Espíritu Santo en los puestos de avanzada, en el campo. Porque el maestro de los maestros tiene su escuela, está en los puestos de avanzada, en el campo, no en la ciudad. Solo Satanás prepara en la ciudad. Satanás ha establecido universidades de teología, seminarios, escuelas, centros de preparación de la palabra de Dios. Satanás está infiltrado allí. No debemos dejarnos hacernos engañar. Las directivas están dadas. La luz está brillando. Necesitamos colirio, Espíritu Santo. Entonces veamos ahora, comprobemos en la palabra de Dios. En el libro Alza tus ojos, página 98, basado en Hechos 1:8 que hemos leído. Cristo debe ser exaltado como el Redentor del mundo. Debe ser proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el que quita el pecado del corazón. Cristo es el que libera de los pecados de este mundo, de todos los sistemas y actividades de este mundo. Y Cristo es el que libera de Satanás, porque ya lo venció en vida. Durante 33 años y medio lo venció todos los días y lo venció en la cruz, en la muerte también. Satanás es un enemigo vencido. Rompió las cadenas que nos esclavizaban. Abrió la puerta de la cárcel del pecado en el cual Satanás nos encerró. Cuando Cristo murió, ya la cárcel está abierta, la cadena está roto que nos unía a Satanás. Huye cual ave al monte, dice, escapa. Pero muchos no quieren dejar el mundo, no quieren dejar de ser esclavos para Satanás.
Si usted estudia en los centros de estudio de este mundo, usted es esclavo del estudio de la ciencia de Satanás de este mundo. Si usted trabaja en las actividades de este mundo, usted es esclavo de Satanás, porque Satanás ha creado esas actividades. La única actividad que Cristo ha creado es en el campo, labrar la tierra en forma natural, orgánica, lejos de la contaminación, lejos donde ningún agricultor al lado debe fumigar con los venenos. Allí está el verdadero trabajo, el ABC de la educación. Así que necesitamos levantar en alto a ese Cordero de Dios, a ese Jesús verdadero. Sigamos leyendo. El Salvador había declarado: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. En el libro de San Juan 3:16, basado en el libro Camino a Cristo, página 77, dice: cuando el pueblo de Dios coloque el don del habla bajo la influencia del control del Espíritu Santo, miles escucharán el mensaje que Dios es amor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. El mundo necesita escuchar que la salvación es sólo por fe y gracia, para tener vida eterna. Lo demás viene después. Lo demás es para los salvados, los que tienen salvación, los que tienen vida eterna, los que tienen vida nueva, los que tienen salud física nueva, mente nueva, vida espiritual nueva, por fe y gracia. Ahora sí ellos deben de congregarse. Ahora sí ellos deben de hacer los cultos matutinos vespertinos. Ahora sí ellos descansarán el sábado, cumplirán la ley, porque la ley del amor está escrito en su corazón. No necesitará que alguien le ordene. Ahora sí saldrán a predicar todos los días. Dirigido por el Espíritu Santo, el amor los impulsará. Ese es el pueblo de Dios, dice, que colocará, dice, el don del habla, su lengua, en las manos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llenará de palabras, pondrá las palabras, el mensaje adecuado, y miles escucharán ese mensaje de ese predicador todos los días. Pero pregunto, usted hermano, líder, maestro, usted hermano, el que les habla aquí, yo también me pregunto, ¿estoy poniendo mi habla, mi lengua en las manos del Espíritu Santo para que me utilice como instrumento, para que miles escuchen cada día este Evangelio? ¿O estoy poniendo mi lengua, mi habla, en manos del espíritu del mal, para beneficiar a los mercaderes de esta tierra, a los hombres de negocios, a los que manejan el sistema de economía de este mundo? ¿Me estoy esclavizando para el mundo o para Cristo? Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como la dulce fragancia, no puede ocultarse. Si usted tiene el amor de Dios en el corazón, es imposible que usted oculte este mensaje. Es imposible que usted no se dedique todos los días a predicar el Evangelio. Si usted no tiene el amor de Dios en el corazón, ahora sí usted se ocupará en las cosas de este mundo, porque el corazón egoísta, mente carnal, está programado para el mundo. Pero el corazón de amor de Cristo, la mente de Cristo,
está programado para poder predicar, enseñar y servir y asistir a los enfermos. Su santa influencia, dice, será sentida por todos aquellos con quienes nos relacionamos. El verdadero cristiano que tiene el amor de Dios, el Espíritu de Dios, se relaciona con otras personas. Satanás ha inventado una forma de relación engañosa. ¿Y cuál es esa relación engañosa que el mundo religioso no quiere ver? Porque es ciego espiritualmente, como dice Apocalipsis 3, 14 al 18. No sabes que eres ciego, dice Laodicense. Porque su santa fragancia del amor del cristiano se relaciona con otras personas, relación personal. Pero por internet, por celular, por Zoom o por cualquier otro medio de comunicación, uno no puede relacionarse. Engaño. Cristianismo engañado. Necesitamos el amor de Dios, el Espíritu de Dios, para que nos lleve a relacionarnos. Los discípulos estaban perseguidos. Los valdenses en la Edad Media eran perseguidos, pero no porque era prohibido. Y si a un valdense, a un protestante de la Edad Media, lo encontraban con una Biblia, lo llevaban y lo quemaban vivo, o lo llevaban a la Inquisición. Pero pregunto, estos fieles hijos de Dios de la Edad Media, ellos tenían miedo y decían entonces, nos iremos a las montañas y lejos y nunca regresaremos, dijeron. No, ellos vivían en los Alpes, en las montañas, y de allí, de 2 en 2, 3 en 3, salían al mundo a llevar el Evangelio de salvación sin temor. Muchos eran sacrificados, mártires, sellaban con su sangre, pero otros aceptaban, ellos morían. Uno moría, pero se convertían 2, 3, 5, 10 y se propagaba más. Pero cuando ninguno se convertía, Dios no permitía que el mensajero muera. Dios es sabio, Dios sabe, Dios es poderoso. Ningún arma forjada por mano humana prosperará, dice, contra ti, si es que todavía no has terminado de predicar el Evangelio todos los días. Si todavía no has terminado tu tarea, así como Dios tiene un lugar preparado para los salvados, tiene un lugar para trabajar en este mundo, una tarea, un trabajo, tiene que cumplir para que sea mártir, o tiene que cumplir para que descanse. Bienaventurados los mártires, bienaventurados los que descansan, porque ya cumplieron, muchos se convirtieron por su predicación. Entonces, ¿por qué hoy el mundo religioso tiene miedo a una pequeña prohibición de los gobiernos de abrir iglesias, de visitar hospitales, de visitar enfermos y de predicar en las plazas, en las calles? Entonces el líder, el maestro, no quiere humillarse en reconocer, no quiere decir a su iglesia, a su grupo, a su ministerio, hermanos, convoquemos a ayuno, oración, humillémonos delante de Dios, somos pecadores, nos falta el Espíritu Santo, nos falta el amor. A lo contrario, ellos se glorian. Nosotros somos el pueblo de Dios, dice. Pero aquí estamos leyendo, cuando el pueblo de Dios se coloque, dice, en las manos del Espíritu Santo, predicará con poder. Si un grupo, un ministerio, una iglesia, que es pueblo de Dios, todos los miembros no salen a predicar activamente con poder, sencillamente no son el pueblo de Dios. Y si ningún ministerio, ningún pueblo, ninguna iglesia, ninguna corporación
no se pone a la altura de la iglesia primitiva, como predicaban los apóstoles y todos los creyentes, entonces dejan de ser el pueblo de Dios, pierden el derecho porque no cumplen las condiciones ni las características. Y Dios unirá a los sinceros, sacará de todas las iglesias y los unirá un pueblo. Dios es poderoso. Sigamos leyendo. Camino a Cristo, página 87. Dice así: en ella se nos presenta la historia de los patriarcas y profetas y otros hombres santos de la antigüedad. El ejemplo que la Biblia nos presenta es los patriarcas, cómo predicaron. ¿Cómo Abraham predicó? ¿Abraham se quedó en Ur de los Caldeos allí en su casa? No, el Señor puso en su mente el deseo de salir y entendió el llamado y salió sin saber a dónde iba. Pasaba de lugar en lugar, de población en población, y en cada lugar enseñaba el Evangelio con su vida práctica. Abraham llegó a tener 1,000 creyentes. Así él acogió a todos. Compartían con los 1,000 creyentes más o menos en su casa. Así como la iglesia primitiva, nadie decía ser suyo de nadie. Todos los creyentes que aceptaban venían con todos sus bienes. ¿Para qué necesitamos diezmos? Si el creyente que acepta a Cristo entrega su vida, su fuerza, su corazón, su talento, su habilidad, su preparación y trae todos sus recursos, sus bienes. Aún han de sobrar para predicar el Evangelio. Pero cuando los creyentes no quieren predicar activamente, entonces los ministerios, las iglesias, las corporaciones y los líderes se ven obligados a pedir diezmo, sino cómo ellos vivirían también. Y Dios, por misericordia, también ha provisto el diezmo. El diezmo el creyente no paga, es de Dios, está devolviendo. Y si no devuelve, es ladrón. Así dice la Biblia. Pero también el que recibe el diezmo, según Malaquías, ¿qué dice? Debe haber alimento fresco en mi casa, dice. El líder, el maestro que recibe el diezmo, debe alimentar con el Evangelio fresco, con luz nueva. No debe repetir las mismas verdades, la misma teoría, la misma doctrina, los mismos mensajes, que a la final las iglesias se duermen. Y también los mensajeros dormidos predican a iglesias dormidas. Mal uso del diezmo. El diezmo es para que el mensajero predique un evangelio nuevo. Entonces ahora nuestro objetivo es, ¿qué de nuevo encontraremos en esta hora de estudio? El Señor tiene preparado algo nuevo para nosotros. Un evangelio nuevo sería de que todo grupo, toda iglesia, todo ministerio, toda corporación, todos deben salir a trabajar. Y si no cumple las condiciones, pierde los derechos. Una verdad nueva, una luz nueva. Sigamos leyendo. Los santos de la antigüedad, ellos estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Santiago 5:17. Eran seres humanos como nosotros. Les permitió experimentar la luz, el amor, la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada. El Espíritu que los inspiró enciende en nosotros el fuego santo de celo, un deseo de ser como ellos en carácter, de andar con Dios como andaban ellos. Así que el ejemplo está dado. Así como los santos tenemos que ser santos. Y el Espíritu Santo va a encender
ese deseo sincero, ese deseo ardiente, celo de salir a predicar, de impartir esta noticia, porque el tiempo se acaba, de trabajar para el Maestro, porque nos ha dado la salvación, nos ha dado vida eterna. Por eso, solamente el que es salvo, el que ya tiene la vida eterna, el que tiene ya un carácter santo, ha nacido con el carácter de Cristo, el que vive feliz, el que tiene el amor, solamente puede salir a trabajar gozoso. Pero el que no es salvo, el que no tiene la vida, el que no ha empezado a vivir la vida eterna, el que no tiene vida nueva, vida espiritual, el que no tiene amor de Dios, el que no tiene el Espíritu Santo como guía, nunca va a salir. Siempre va a esperar que el líder le saque y vuelta va a regresar a su vida antigua, a su trabajo antiguo. Así Satanás ha programado las religiones modernas. Pero Dios siempre tiene, dice, fieles, sinceros. En todos los tiempos hubo, la Biblia relata, y hoy también Dios tiene. Vamos a leer en el libro Colportor Evangélico, página 44, este libro pequeño que nos dice: cuando la voz del Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Espíritu Divino induce a los corazones a responder, heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8. Cuando el Señor llama, así como llamó a Pablo, y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? El Señor le dijo, entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Y Dios le mandó a Ananías, el anciano de iglesia. Hizo una oración y le sanó de la vista, y le bautizó, y le mandó fuera de la ciudad. Le libró de la muerte, de la persecución. Cuando un creyente se convierte, inmediatamente los demás creyentes de su iglesia le persiguen, así como Pablo fue perseguido para ser apresado allí en Damasco. Cerraron todas las puertas, pero Pablo fue liberado por las paredes, descolgado en una canasta y huyó al desierto de Arabia. El Espíritu Santo lo llevó para prepararlo. Así Dios actúa. Entonces hoy también, Isaías 6:8, el Señor está diciendo, ¿a quién enviaré? Y solamente el que tiene el Espíritu Santo en el corazón, el que ha nacido a vida nueva, el que tiene el amor de Dios, el que tiene la mente de Cristo, puede responder bajo la inspiración del Espíritu Santo. Heme aquí, Señor, estoy dispuesta a ponerme en tus manos y salir a trabajar mañana mismo. Pero el que no tiene el Espíritu Santo dirá, Señor, todavía voy a ir a trabajar para mi familia. ¿Con qué va a vivir mi familia? ¿Y con qué yo voy a vivir, Señor? Todavía voy a trabajar. El espíritu del mal del mundo, el espíritu de la carne, siempre llevará al mundo. No es al creyente en la iglesia, al hermano en la iglesia decirle, hermano, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a predicar, vamos a predicar. No es así. Se equivocaron los mensajeros, los maestros. Lo que el maestro debe saber es que su feligrés, su hermano, su miembro de iglesia, debe tener el Espíritu Santo. Y cuando tenga el Espíritu Santo, no necesitará ser ordenado, no necesitará ser mandado, no necesitará ser animado, no necesitará que la iglesia le dé tarea, ni le entregue volantes para que vaya a repartir, sino el creyente, él mismo buscará sus volantes,
Él mismo saldrá a predicar porque el Espíritu lo impulsará. Esa es la nueva verdad. Pero recordemos, dice, que primero debe tocar nuestros labios el Espíritu Santo con el carbón encendido proveniente del altar del cielo. Entonces, ahora sí, las palabras que hablemos serán sabias y santas. Necesitamos que el Espíritu Santo purifique nuestros labios con el carbón encendido. ¿Por qué utiliza aquí la palabra carbón? Porque antiguamente se utilizaba el carbón para todo. Con el carbón se planchaba, con el carbón se cocinaba, con el carbón funcionaban los motores, las máquinas, con el carbón se calentaba, el carbón movía todo. Pero ahora sería conectarse al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo. Así como hoy las máquinas, los artefactos, este celular, esta computadora, si se conecta a la energía, funciona. Pero si no se conecta, no funciona. Así es predicar el Evangelio. Si usted, hermano, hermana, amigo, si usted no se va a conectar al Espíritu, nunca va a funcionar usted. Usted se obligará a predicar, pero no va a poder tener poder su palabra. No va a convertir almas. Sus palabras no van a ser sabias ni santas. Trabajo perdido, fracaso, y usted se va a desanimar y va a volver a su trabajo. Necesita energía del Espíritu Santo, conectarse a Cristo, conectarse al Espíritu Santo y mantenerse conectado. Satanás querrá desconectar cada día, cada hora, pero hay que aferrarse por fe. Por eso dice la batalla de la fe. Tenemos que pelear con nuestro yo, decir: Señor, yo no quiero actuar, mi sabiduría no vale, soy ingeniero, no vale eso, soy médico, no vale eso, porque con drogas voy a asesinar, voy a matar. Soy maestro, con el método del mundo, de la psicología, no vale mi enseñanza, Señor. Pelear, no quiero creer en mí, no quiero confiar en mí. Señor, me aferro a ti, soy débil. Humanamente no valgo para hablar una palabra santa, poderosa. Hazme santo, manténme conectado. Ahora sí tendrá poder nuestra predicación. Entonces, dice, tendremos prudencia para saber lo que debe decirse y lo que debe de callarse. El Espíritu Santo controlará nuestras palabras. ¿Qué debemos hablar hoy y qué no debemos hablar? ¿Y qué debemos hablar mañana, pasado? Todos los días, maná nuevo, palabra nueva. No procuraremos revelar nuestra capacidad como teólogos. Ahí está. Escuchen los maestros, los teólogos, los sabios de la religión. No procuraremos revelar nuestra capacidad como teólogos. Necesitamos reconocer como Pablo, decir, mi sabiduría religiosa, todo lo que Pablo había sido enseñado en Jerusalén por Gamaliel, el mayor teólogo de los judíos. Pablo había sido enseñado en la Torá, en la ley de Dios, sabía las 613 estatutos, todas las leyes civiles, de salud, todo sabía. Pero Pablo, ¿qué dijo? Pablo en Atenas predicó con eso y no convirtió a almas. Apenas 3 almas ganó para Cristo. Entonces Pablo dijo, nunca más, dice, confiaré en mi capacidad teológica. Lo tengo basura, dijo en Filipenses capítulo 3. Ahora sí Pablo tuvo poder. Aunque estaba encarcelado, Dios lo sacaba. Dios utilizaba para liberarlo. Una vez lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad muerto, lo dejaron allí y se levantó sano y salvo. El mayor milagro.
Así es cuando se predica con el poder del Espíritu Santo, no con capacidad humana. Justificación por la fe es experimentar humillación hasta el polvo como el gusano. Y Cristo nos levantará como una mariposa. Y Cristo obrará en nosotros lo que antes no hemos podido hacer. Esa es la verdadera salvación por fe y gracia. Y tendremos cuidado de no despertar un espíritu combativo, ni excitar los prejuicios al introducir puntos de doctrina controvertidos. El verdadero cristiano no despierta oposición o espíritu combativo de otros. Habla con amor. Hallaremos bastante que decir que no excite oposición. Cosas que abrirán el corazón para que desee un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Sigamos aprendiendo cómo debe predicarse este evangelio con poder. ¿Por qué hoy no se predica así? Cada día con Dios, 246, dice así: cualquiera sea su nivel de educación, solo el que comprende su responsabilidad ante Dios y se deja conducir por el Espíritu Santo puede ser un maestro eficiente y tener éxito en ganar para Dios a los que se encuentran bajo su influencia. ¿Se podrá reconocer como dirigentes en las instituciones de Dios a los que no prestan atención a este consejo divino? De ninguna manera. No se puede confiar en dirigentes que no prestan atención a esta luz, a este conocimiento. Que todo creyente primero debe estar lleno del Espíritu Santo, debe recibir el Espíritu Santo y ser engendrado a una vida nueva y debe permanecer en Cristo. Si eso no enseña el líder, entonces no hay que prestarle atención porque es mensajero del enemigo de Satanás, instrumento del mal. Pero muchos líderes, maestros que dicen, solamente los que están preparados con la educación del mundo o teología pueden ir a predicar, dice. Los demás sigan nomás en la iglesia. Pero aquí no dice así la palabra de Dios. Cualquiera sea su nivel de educación. No interesa el nivel de educación, tanto al sabio, al que no tiene letras, los que no tiene educación, el Espíritu Santo lo utiliza, pero no lo utiliza al hombre carnal. No le utiliza, en este caso, al hombre ignorante, campesino, sin educación de este mundo. No lo utiliza a él. Entonces, ¿a quién utiliza? Al hombre espiritual, al nuevo hombre. En ese creyente sin educación de este mundo, si acepta a Cristo y se entrega, el Espíritu Santo, al llenarle, engendra nueva vida. Nace un nuevo hombre espiritual, con una mente nueva, con la mente de Cristo. Esa mente que tenía Pablo, Daniel, Moisés, con esa mente nace. Y es hombre espiritual y nace con el carácter de Cristo. Pero igual, el sabio de este mundo también, aún el pastor, el misionero, el teólogo, si se humilla y se entrega a Cristo, desechando su teología, nace también igual con la mente de Cristo, con la sabiduría de Cristo, y también el Espíritu Santo lo puede utilizar. ¡Qué maravilla, qué alegría, qué salvación que Dios ha provisto! El que no enseña ese evangelio, no hay que prestarle atención, dice. Y terminemos de leer. ¿Cómo se puede considerar guías seguros a los que manifiestan un espíritu de incredulidad y que mediante sus palabras y su carácter dejan de poner en evidencia una verdadera piedad? Si los líderes, dicen, no tienen verdadera piedad, amor,
no tienen esa fe poderosa de Cristo, no tienen el carácter de Cristo, ni las palabras de Cristo, ¿cómo se puede confiar? Entonces, necesita maestros verdaderos. Si los líderes entonces dicen que solo ellos pueden predicar y algunos privilegiados en la iglesia, entonces están engañados y engañan. Pero ahora ya tenemos el mensaje correcto. No necesita nada, necesita entrega completa. Si usted, hermano, si usted es sabio o sin educación, si usted es rico o es pobre, no interesa. Si usted entrega su vida y reconoce que su vida no sirve para nada, no vale para nada, ni vale para predicar el Evangelio, ni puede obedecer, y usted entrega todo lo que tiene, todas sus pertenencias, todos sus bienes, todas sus ganancias, todo lo que ha acumulado, lo entrega a Cristo y le dice: Maestro, todo te entrego y quiero recibir la salvación, la vida nueva, un hombre espiritual. Quiero tener tu carácter, tu mente, tu sabiduría, tu poder, Señor, salud física, salud mental y espiritual. Inmediatamente el Espíritu Santo entrará a su corazón y comenzará la obra de salvación. Y a usted le habilitará, le preparará en un tiempo que el Espíritu Santo sabe y lo llevará a predicar. Así el Evangelio podrá predicarse con poder y Cristo vendrá pronto. Terminemos con el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, 544. Dice así: si aprenden a ser mansos y humildes como Cristo, sabrán qué decir a la gente, porque el Espíritu Santo les enseñará las palabras que han de hablar. Los que comprenden la necesidad que hay de mantener el corazón bajo el dominio del Espíritu Santo, se verán capacitados para sembrar una semilla y brotará para vida eterna. Sin el Espíritu y sin el poder de Dios, trabajaremos en vano por presentar la verdad. En vano se predica sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo pondrá las palabras, pondrá el mensaje y preparará a los oyentes también su mente, su corazón. Todo es obra del Espíritu Santo. No hay que perder tiempo predicar sin el Espíritu Santo con fuerza humana ni con capacidad humana. Dios pueda bendecir su palabra, así que gracias a Dios por este Evangelio y gracias también a los hermanos por acompañarnos en el estudio. Seguiremos orando al Señor para que el día de mañana sigamos 1 hora con Dios. Es lo mínimo que podemos empezar la vida cristiana. Y llegará después que estudiaremos, estaremos en comunión con Dios 2 horas, 3 horas, 4 noches y noches enteras. Porque es una mina. Cristo es una mina. Y necesitamos escarbar, extraer y beneficiarnos. Así como el mineral de este mundo beneficia a los grandes de este mundo, así los grandes cristianos, para ser grandes cristianos como Daniel, Moisés, necesitamos beneficiarnos de la mina Cristo Jesús, justicia de Cristo. Gracias por vuestra amable atención. Amén.